Hola a todos, bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya y este es el podcast en el que os cuento mi día a día como corredor. Os hablo de material deportivo, de entrenamientos, de tecnología y de más o menos lo que creo que os puede interesar también como corredores populares que sois la mayoría que escucháis esto. Y hoy, de nuevo, no estoy solo, me acompaña Roberto Méndez, médico especialista en ciencias del deporte, nutrición clínica y deportiva. ¿Qué tal, Roberto? Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos de nuevo a Roberto, que si no lo habéis hecho todavía podéis ir a seguirlo en Instagram en @RobertoMéndez, así todo seguido, aunque ya sabéis que lo dejo en las notas del episodio, porque allí comparte cosas bastante interesantes y como os dijimos la semana pasada, vamos a intentar que Roberto venga de vez en cuando aquí a Diario Runner a hablar de cosillas de nutrición, de salud, de lesiones y demás. Hoy vamos a hablar de entrenar en ayunas. Bueno, en realidad iba a ser sobre correr en ayunas, pero nos hemos dado cuenta que no hay mucha diferencia entre cualquier deporte en ayunas, digamos, en hacer actividad deportiva en ayunas, ¿verdad, Roberto? Pues no, la diferencia no es significativa. Pues bueno, vamos a empezar por lo básico. Entrenar en ayunas, ¿es bueno, es malo? ¿Cuál es el mínimo de tiempo que debe pasar para considerar que estamos en ayunas? Porque normalmente nos dicen ayunas para hacernos un análisis de sangre, que tenemos que ir a las 8 de la mañana y parece que ya nos vamos a morir si no nos tomamos algo a primera hora. Pues a ver, en la primera pregunta es depende. O sea, el objetivo de entrenar ayunas, dependiendo de lo que quieras conseguir, es bueno o malo, ¿vale? Esto lo podremos explicar un poquito más luego, Vale. Si quieres. Y respecto al horario, las 8 horas es el horario óptimo, que es el que decimos de las analíticas en cualquier centro de salud, porque es cuando se supone que ahí ya los parámetros analíticos están bien. Aunque también te tengo que decir que la crononutrición opina cosas diferentes, que eso nos podría dar para otro podcast, pero bueno, el estándar actual son 8 horas, aunque con el tema de ayuno intermitente hay gente que lo tira para más y a lo mejor está 12 horas sin comer nada y se va a entrenar y tampoco pasa nada. Sí, lo típico de ahora del ayuno intermitente es prácticamente el común es el 16-8, ¿no? 16 horas de ayuno y 8 de ventana de comidas. Sí, pero dependiendo de cuándo empiezas el ayuno, realmente entrenarías normalmente. Bueno, depende, claro, sí. Porque si haces el fácil sería cenar prontito, ¿no? O sea, cenar antes de las 8 y luego no comer nada hasta la comida del día siguiente. Aprovechas las 8 horas de sueño y así tienes la mitad, Sí. ¿no? Pero claro, no te vas a poner a entrenar al mediodía, o por lo menos yo no lo haría. Vale. Bueno, entonces pongamos que no estamos hablando de gente como yo, por ejemplo, que no hago ayuno intermitente. Simplemente que algún día he hecho a correr sin nada en el estómago. A primera hora, a las 7, a las 8, en lugar de desayunar, salir directamente a entrenar. Eso sería ayunar. Eso sería correr en ayunas, ¿verdad? Sí, correcto, 8 horas y sin más. ¿Vale? ¿Qué beneficios tiene esto? O sea, ¿por qué es interesante el deporte en ayunas? A ver, correr en ayunas es interesante y a la vez puede ser perjudicial dependiendo. Por ejemplo, una de las cosas que se vende mucho, que algunos estudios dicen que sí, es que fomenta la pérdida de grasa corporal. Esto hay que cogerlo también con pinzas. Por ejemplo, en el artículo que hicimos para Palabra de Runner, yo sí que puse un estudio que era un poquito antiguo, que de hecho ahora es más antiguo todavía, que era de 2010, que ahí sí que se veía que aquellos individuos que hacían deporte en ayunas, en este caso el estudio duró 6 semanitas, que sí que mejoraban su tolerancia al azúcar y la sensibilidad a la insulina, y que eso a la vez repercutía en la pérdida de grasa. Luego ha habido un estudio más nuevo, que también lo he estado aquí actualizando un poco. Estudios de estos hay 1000, ¿eh? Yo te estoy contando esto un par, porque si no, podemos estar aquí todo el día. Hay uno de 2019, de octubre de 2019. En realidad estudiaba cuál era la mejor hora para hacer ejercicio. Y dijeron que antes de desayunar era la mejor hora porque aquella gente que entrenaba en ayunas o que hacía deporte en ayunas quemaba el doble de grasa que el otro grupo que no hacía esto. También hay que decir que los estudios tienen fallos, porque primera, tanto uno como otro sí que eran ensayos clínicos. Eso quiere decir que sí que hay una intervención que no se observa y ya está, sino que el que hace el estudio les dice a la gente, pues tienes que hacer esto o lo otro. Y que eso está bien, pero es que eran de 30 personas cada estudio. Eso es poquísimo. Luego, respecto al de 2010, al más antiguo, aquí hay que decir que la gente que participó hacía una dieta hipercalórica. Entonces, claro, ahí si tú entrenas en ayunas aposta para quemar grasa, en teoría estás haciendo una dieta hipocalórica. Entonces no tiene mucho sentido que hagas hipercalórica y que entrenes en ayunas cuando quieres quemar grasa. No es una cosa que se puede hacer. O sea, de hecho, los que hicieron en el estudio sí que perdieron grasa
aún estando en dieta hipercalórica, pero no creo que fuera lo óptimo que haría la gente. Ya. Pero entonces se suele decir, uno de los beneficios que se le suele otorgar al entrenamiento en ayunas es, como has dicho, la pérdida de grasa. ¿Pero por qué? ¿Por qué se dice la pérdida de grasa? ¿Porque el cuerpo tira de grasas en vez de carbohidratos? Claro, sí. Durante la noche tú guardas el almacén de glucógeno, ¿no? Que sería el azúcar a nivel de almacenamiento, pero cuando tú te levantas sin haber comido nada, el cuerpo tiende a tirar más de grasas porque la insulina es más receptiva en ese momento. Uh-huh. Entonces va bien por eso. De hecho, el estudio más nuevo, el de 2019, decía eso, que al tener una insulina más competente, en este caso, por llamarlo de alguna manera, hacía que el cuerpo usara más grasa para fomentar la energía. Y en cuanto a salir a entrenar en ayunas, ¿hay algo que podamos tomar mínimamente que no rompa el ayuno? Por ejemplo, para esa gente que no seguro que nos está escuchando, o yo mismo incluido, que parece que si no me tomo un café a primera hora, pues no soy persona. ¿Un café solo, sin echarle leche ni echarle nada, rompería el ayuno? ¿O al tener mínimas calorías no se considera? No, en teoría el café solo se considera que tiene, si no recuerdo mal, eso te lo digo así de memoria, 4 o 5 calorías, si no le pones nada más, si es café solo. Porque al final es agua con una disolución. O sea, sin echarle 4 cucharadas de azúcar, ¿no? Correcto, tiene que ser café absolutamente solo. Vale. De hecho, también te lo digo de memoria, se supone que si no comes más de 50 calorías no se considera que el ayuno se rompa. Vale. O sea, aún podrías tirar de comer alguna cosa más o ponerle un dedito de leche si quieres, si no, el ayuno roto no estaría. Vale, o sea, todo lo que sea agua o bebidas con mínimas calorías o algún alimento, pero claro, 50 calorías, o sea, te pasas en nada, tampoco hay que... Sí, es muy fácil. Claro. ¿Y qué mínimo de tiempo debería tener una sesión en ayunas para que sea mínimamente beneficiosa? Es decir, salir 30 minutos ya bastaría para que el cuerpo empiece a tirar de grasas o, por ejemplo, sería mejor tirar de 1 hora suave y todo eso? A ver, mejor óptimo sería hacer por lo menos 1 horita. En realidad, antiguamente se creía que hasta que no pasan 20 minutos el cuerpo no usa grasas para nada y todo es glucógeno, pero los estudios más nuevos dicen que no. O sea, que nosotros estamos tirando de azúcar y de grasa continuamente, pero claro, al principio el porcentaje es mayor de glucógeno y a partir de cierto tiempo van igualándose las cantidades de glucógeno y de grasas. Aquí yo, como he dicho alguna vez, salgo a correr en ayunas, a veces porque te levantas sin hambre y dices, bueno, pues me toca un entreno simple, pues salgo con un café y ya está, y no pasa nada. Sé que no tengo que preocuparme demasiado por tomar algo antes, pero sí que es cierto que esto hay que acostumbrarse un poco, ¿verdad? Porque el que no está acostumbrado a entrenar nunca en ayunas, pues oye, te puedes pegar un susto, sobre todo si vas a hacer una sesión de intensidad. Es decir, yo no me tiraría a hacer un día de series, por ejemplo, a primera hora, en ayunas. Simplemente, si fuese un entreno que tengo yo, pues rodaje 1 hora, pues entonces sí, porque digo, bueno, va a ser un entreno con poca intensidad y poco demandante, digamos, y entonces sí. Claro, entrenar en ayunas, si no estás acostumbrado, puede ser peligroso. Si estás acostumbrado, hay gente que lo hace perfectamente y sin problema, pero lo más común es que te dé, lo que dice la gente, una pájara, ¿no? Que te dé mareos, náuseas, que empieces a vomitar y que incluso llegues a perder el conocimiento dependiendo de lo intenso que sea el entrenamiento. Ya te digo, depende mucho de la intensidad y del tiempo. Claro. Sí, al final un poco también esto se entrena, es que hay que entrenar al cuerpo a saber llevarlo en ayunas y a una mínima intensidad o a la intensidad que sea, pero claro, hay que entrenarlo, no se puede salir de un día para otro con el estómago vacío e ir a lo loco y decir, bueno, pues hoy en ayunas y a quemar grasa y luego pues eso, ¿qué pasa? Claro, te da lo que te da. Oye, y una duda que tenía yo es que imagino que durante el entreno, obviamente, no se puede tomar nada. Es decir, nosotros que tomamos geles y todo eso, al final los geles en su mayoría suelen ser azúcares y obviamente eso ya rompería el ayuno, pero ¿qué pasa con las bebidas? Es decir, beber durante el entreno, si la bebida no tiene hidratos, no pasaría nada, ¿no? O sea, seguiríamos estando en ayunas. Claro, sí, siempre que sea agua seguimos estando en ayunas. Lo peligroso en este caso sería exceder, depende también del tiempo, pero lo que hablábamos de la hiponatremia del corredor, ¿no? Excederse mucho en solo agua, sin ningún tipo de electrolito. Explica esto un poco de la hiponatremia, porque tenemos un artículo en Palabras sobre esto, pero seguramente a la gente le suena a chino lo de hiponatremia. Sí, la hiponatremia del corredor es algo bastante común. De hecho, yo me informé más a la hora de hacer el artículo porque tampoco te creas que era súper experto. Esto sucede cuando los corredores, normalmente esto pasa en corredores,
se dedican a beber agua, hidratarse, pero sin electrolitos, o sea, a cero, agua solo. Entonces, claro, el cuerpo funciona por osmolaridad. Si tú bebes demasiada agua, a nivel intracelular hay una serie de intercambios iónicos y el ion más importante es el sodio, que es una de las partes de la sal de mesa, que es cloruro sódico. Entonces, cuando bebes mucha agua, lo que haces es, para que nos entendamos, diluir los iones, y el sodio es uno de los más perjudicados. Y si llegas al nivel de hiponatremia, puede pasar de todo. Lo más común es empezar también por los mareos y las náuseas, pero si es una hiponatremia muy grave y muy intensa, que a veces en corredores sí que se ha llegado a catalogar, sí que hay estudios sobre el tema, puedes llegar a tener lesiones cerebrales. No es algo súper común, o sea, esos son casos muy raros, pero sí que existe. Entonces, lo común es en ese caso intentar beber bebidas con electrolitos, que tampoco romperían el ayuno porque no son calóricas como tal, aunque suelen serlo, porque suelen ser bebidas con azúcares y con todo. Es un mix, ¿no? Esto de la hiponatremia es súper interesante porque hay mucha gente que no lo sabe y simplemente dice, bueno, yo es que en verano con 40 grados, pues sí, bebo mucha agua, pero es que eso no es bueno, o sea, no es bueno beber solo agua, como ha dicho Roberto. Hay que meterse sales, o ya sea en pastillas de sales, que para eso las venden, o con bebidas con electrolitos, como dice, porque al final piensas que estás súper hidratado por estar bebiéndote 1 litro de agua a la hora o cuando te vas por ahí por la montaña, pero es que el agua en sí te va a quitar la sed, pero puede hacerte un mal peor al cabo de las horas. Claro, eso hay que tener bastante cuidado. Es que con los electrolitos es eso, la gente dice, no, yo me hidrato bien y no pasa nada. No pasa nada, depende, ¿sabes? Si simplemente estás haciendo un entreno de media hora y solo bebes agua, pues bueno, pero si te pones a hacer una maratón y solo bebes exclusivamente agua, la cosa puede ser peligrosa. Sí. Oye, y una pregunta que salió en el grupo de Telegram que te hizo, a ver que lo tengo aquí apuntado, Luismi, el usuario Luismi, seguidor, te dijo por Telegram, a raíz del artículo, que compartiste el artículo de correr en ayunas en el grupo tú, y te comentó, súper interesante el artículo, una duda que me surge, al estar bajo en carbohidratos durante el ejercicio, ¿el cuerpo tarda más en recuperarse del estrés? O sea, ¿tarda más en recuperarse el cuerpo después de un entrenamiento en ayunas? En teoría, no. También lo que le comenté a Luismi por el grupo, que también le respondí en el momento, era que en teoría el glucógeno nocturno se va almacenando y al acabar con ese almacén es complicado porque antes de que se acabe el almacén el cuerpo es inteligente y va tirando de grasas. También depende, pues como siempre, de varios factores. Uno sería la intensidad del entrenamiento. Si de repente te pones a intentar hacerte tu récord de kilómetros en pocos minutos, pues eso puede ser malo para tu almacén de glucógeno, y depende de las horas. Teóricamente, esto es un rango estándar, el almacén de glucógeno normal duraría entre 2 y 3 horitas, junto a ir usando grasas. O sea, si haces un entreno de más de 2 o más de 3 horas, dependiendo de tu preparación previa, pues sí que puede afectarte a nivel de recuperación. Pero eso es eso, depende de lo que hayas comido el día anterior, de si has hecho una recarga o no, depende de muchas cosas, de si hay una preparación previa, porque la gente, por ejemplo, que hace ayuno intermitente de forma más o menos continuada, tú ya estás preparado y tu cuerpo está acostumbrado a estar ayunando horas y puedes correr bien y hacer el entreno que quieras bien, sin problema. Vale. Oye, y saliéndonos de ejercicios aeróbicos como son correr o montar en bici, para los que sean ciclistas que nos escuchen y demás, ¿qué tal se lleva el ayuno con el entrenamiento de fuerza? Es decir, para gente que solo que haga deporte, que haga gimnasio como deporte, ¿hay algún problema en ir en ayunas a hacer ejercicio? ¿Se gana menos músculo, se desarrolla menos músculo o se pierde músculo? Porque hay algún mito que alguna vez he escuchado que si entrenas en ayunas vas a perder musculatura, porque el cuerpo necesita energía. Esto es un mito, ¿no? Sí, a ver, esto es un mito, pero también, también depende. O sea, tienes que tener cierta preparación y yo, por ejemplo, lo he hecho. Yo he ido a entrenar al gimnasio y a hacer levantamiento de peso y nunca me ha pasado nada. O sea, lo he hecho varias veces, no lo hago de común, pero eso que te levantas, no te apetece desayunar, tal, y ese día pues te viene bien ir por la mañana y sin problema, ¿sabes? A ver, a nivel de estudios no se pierde músculo, o sea, el músculo en ayunas se conserva, a menos que estés pues toda la semana sin comer nada de alimento, pues ahí sí, evidentemente vas a perder músculo, pero por ir a hacer algún entrenamiento que otro no pasa nada. Eso sí, los estudios dicen que el entrenamiento en ayunas ni a nivel aeróbico ni anaeróbico mejora el rendimiento. De hecho, en artículo que hicimos en Palabra de Runner puse uno en este caso, maratonianos de élite, que tampoco es la población general, pero bueno, sirve así como ejemplo,
de que les hicieron entrenar en ayunas durante, en este caso, 16 semanas, y al final lo que hacían ellos era entrenar menos porque veían que su rendimiento iba disminuyendo y se cansaban. Claro, a nivel maratoriano pues el entrenamiento es más duro, más intenso, más horas, y no, a nivel de rendimiento no es lo óptimo, pero no pasa nada. No pierdes músculo por hacer un entrenamiento en ayunas. Ya. Y en estos casos, después de entrenar en ayunas, ¿habría que cuidar especialmente de comer algo en concreto, beber algo en concreto, o simplemente seguir con la alimentación normal de nuestro día a día, la que estemos acostumbrados? No, sería hacer una comida, una bebida post-entreno normal y corriente, como cualquier entrenamiento anterior y sin más. De hecho, yo siempre he hecho eso. O sea, yo intentaba hacer un ayuno de 16-8, pero muchas veces yo cogía y cuando llegaba a casa hacía comida normal tras el entrenamiento y sin más. No, porque me sentía mejor, vaya. Tampoco es una cosa con la que haya que obsesionarse. Sí, no, es que al final yo creo que es simplemente una sensación de llevas 8 horas como mínimo en ayunas, te vas a entrenar y vuelves y claro, te comes hasta las piedras, eso es así. Claro, hay que intentar no abusar, o sea, controlar lo que estás haciendo, y por eso, a ver, no es recomendable entrenar en ayunas para todo el mundo, hay que tener un poco de cabeza, pero si lo quieres hacer de vez en cuando porque ese día no te apetece desayunar o porque quieres comprobar el tema este de la pérdida de grasa, se puede probar. Pues ya lo que hemos dicho antes, los estudios se han hecho con muy pocas personas, han durado muy poco, apenas 6 semanas, no sabemos qué pasa a largo plazo, no sabemos si en todo el mundo pasa igual, y la pérdida de peso como tal se vio que no era muy significativa, aunque la quema de grasas a nivel analítico sí que se quemaban, vale. Pero que extrapolarlo a la población general sería complicado también. Correr en ayunas no lo he hecho, pero levantar peso en ayunas sí, y nunca ha pasado nada y siempre ha ido bien. Ha habido veces que he hecho eso, que he comido normal, lo que como siempre cuando vuelvo a entrenar, y otras veces que he seguido el ayuno hasta la hora de comer, porque yo hacía el ayuno este de 16-8 desde la cena hasta la comida, que es la verdad es que es el más fácil, porque entre las horas de dormir y tal, pues mira, enseguida se te pasan. Y yo he llegado a la hora de comer súper normal y sin ningún problema y sin mareos ni nada de nada. Pero claro, ya lo había hecho más veces sin entrenar. Entonces claro, es diferente. Eso es acostumbrarse. Algún día tenemos que hablar del ayuno intermitente. Sí. Te iba a decir que yo alguna vez, muchas veces, casi siempre alguna vez por semana suelo salir a entrenar. Un día que me toca entrenar, correr suavecillo, pues salgo en ayunas, por eso, porque ya estoy un poco acostumbrado y si es un entrenamiento poco exigente, pues no me pasa nada. Pero alguna vez me he venido arriba en plan fin de semana, que no tengo que trabajar después, entonces tengo más horas para alargar el entreno y he dicho, bueno, voy a salir en ayunas bastante más tiempo, en plan 1 hora y media o 2 horas sin comer nada, y lo que he hecho por si acaso es echarme un gel o unos cuantos dátiles por si acaso, o sea, llevarlos en el bolsillo por si noto algo durante el entreno, pues oye, echar mano y decir, bueno, pues no pasa nada, se come algo y ya está, para no quedarte tirado ahí en una cuneta. Sí, eso de hecho los primeros días que cuando alguien quiera probar yo recomiendo llevarte algo, y algo que sea de subida de azúcar rápida, que digo yo, o sea, ya sea lo más recomendable no son zumos, pero en este caso si es el primer día y porque sea algo así más rapidito, mejor zumos que fruta en este caso, aunque a un nivel de alimentación general pues la fruta siempre es mejor, pero cuando quieres azúcar rápido el zumo es lo mejor. Sí. Pues eso, tener una vía de escape por si acaso, por si nuestro cuerpo ese día, porque al final por muy acostumbrados que estemos, pues a veces hay días que el cuerpo está como está y quizá pues nos dé un aviso. Bueno, pues no sé si tenéis los oyentes alguna duda más sobre correr en ayunas o hacer entrenamiento en ayunas de cualquier tipo de deporte. Ya sabéis que en los comentarios de iVoox podéis dejar lo que queráis. A Roberto en Instagram, ya sabéis, Roberto Méndez en Instagram, podéis también consultar lo que sea y seguirle. Y si no, también por el grupo de Telegram, que si buscáis en Telegram Palabra de Runner, pues os aparecerá el grupo y ahí vamos comentando lo que sea para próximos episodios. Roberto, muchas gracias por todo una vez más. Nada, a ti por invitarme. Y espero que vengas de nuevo la próxima semana, que ya vamos teniendo algunas preguntas de los del grupo de Telegram que no han perdido la oportunidad, ¿eh? No, nos han abordado, bombardeado en este caso a preguntas. Sí. Bueno, pues eso, muchas gracias a todos por escuchar el episodio. Cualquier valoración en Apple Podcast se agradece. Hasta aquí el episodio de Diario Runner de hoy. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram, y nos escuchamos mañana. Adiós.